La figura del académico clásico ya no existe y no va a volver. La autoridad ha cambiado de lugar. Cada vez son más las herramientas de que disponemos y el acceso a la información es cada vez más global y más generalizado. Por tanto, las técnicas pedagógicas que se implementan en la academia ya no sirven. O nos reinventamos o sencillamente el tiempo nos habrá superado. Conversamos con Manuel Rodríguez, codirector de Cámara Cívica, de los recursos emergentes que se están utilizando. Lo primero que se me viene a la cabeza es que hemos pasado de un paradigma en el que la información es escasa, en la que un docente tiene el manual, tiene el libro, que es difícil de reproducir y tiene que contarle lo que pone en ese manual a una gran cantidad de alumnos para que ellos reproduzcan ese contenido. Hoy día, sin embargo, en tiempo real cualquiera de esos alumnos podría comprobar en la pantalla de su móvil si lo que está diciendo ese docente es cierto o no, con lo cual no solo puede informarse más rápido, de forma más eficiente, sino que podría incluso cuestionar la propia autoridad de quien está hablando, ¿vale? Con lo cual incluso la figura académica entra en crisis de forma que no tiene el saber absoluto. Por tanto, hoy día intentar insistir en una forma de conocimiento preparada para un mundo en el que la información es escasa, cuando hoy pasa lo contrario, que hay una sobreabundancia de información, hoy ocurre que en un tiempo muerto, en un trayecto en metro, puedes leerte 3 páginas de un libro, puedes consultar las noticias. Habría que, parece ser, digamos, enfocar la educación para aprovechar ese potencial. Con lo cual, dado que el acceso a la información es mucho más sencillo, es mucho más económico, las barreras al acceso son más bajas, la educación hoy día debería pasar por ayudar a las personas que están aprendiendo, que ni siquiera tienen que ser jóvenes, porque también estamos en un paradigma de aprendizaje a lo largo de la vida y la innovación y los procesos de cambio avanzan muy rápido. Habría que enseñarles a qué fuentes buscar, cómo seleccionar la información más relevante, con más rigor y, a su vez, pues, incentivar que esas personas busquen aquellos temas donde se sientan más cómodos o que más les interese. Y sobre todo, también esto nos lleva a otro asunto que choca un poco con la realidad no solo de la universidad pública o de la universidad privada, sino también del sistema de conocimiento, incluso de la administración en general, que es la compartimentalización de las competencias y de los perfiles de los profesionales. Hoy día el trabajo en red que nos permite las tecnologías de la información y de la comunicación favorece el trabajo multidisciplinar entre diversos lenguajes, diversas técnicas, que eso puede llevar a un conocimiento mucho más completo de la realidad social. Yo lo enfocaría de dos maneras. Por una parte, como decía, la labor de reproducción del conocimiento, como se ha venido haciendo durante siglos, parece que está en crisis. Sería mucho más interesante, dado que el acceso a la información por parte de los alumnos es mucho más fácil, intentar que el docente no solo sea un emisor, sino que también tenga una labor de motivador, de inspirador del cambio en los propios alumnos, de forma que les ayude a buscar esos campos donde podrían especializarse o donde son mejores o donde se sienten más cómodos. Por otro lado, dado que hay una gran información de prácticas locales por todo el mundo a la que puedes acceder de forma bastante sencilla, creo que es muy necesario enfocar la educación hacia proyectos del entorno donde está radicada las personas que están aprendiendo. Hoy tenemos la posibilidad de extraer experiencias de todo el mundo y aplicarlas y adaptarlas a nuestro entorno más cercano y, a su vez, generar cambio. Con lo cual, estamos en una época interesantísima para que la academia y la administración pública, la sociedad, las empresas, trabajen para crear cambios reales, tangibles, y que eso, a su vez, esa experiencia sirva de inspiración para otros lugares del mundo. El viejo mantra de actuar localmente, pensar globalmente, hoy día, gracias a las tecnologías digitales de la comunicación, es más posible que nunca. Esto es un dilema importante porque se suele plantear que cuanto más elevado es el discurso, más profundo, más aséptico y digamos que el tono es más elevado y más útil a la sociedad. Contra eso sería, digamos, adulterar el conocimiento y la falta de rigor para banalizarlo, para hacerlo más cercano a todo el mundo. Yo creo que deberíamos romper este dilema y plantear, por ejemplo, que un conocimiento
muy puro, muy técnico, pero que solo leen 3 personas, realmente no contribuye al progreso de la sociedad. No digo que no sea útil, porque puede servir para que otros profesionales se inspiren y desarrollen nuevas líneas de investigación, pero plantear que el mismo trabajo, con ese rigor, con esa profesionalidad y con esa asepsis de los análisis, sí que puede plantearse en otros formatos, en otros lenguajes, que sean más accesibles al gran público, no por nada, sino porque, por una parte, puede servir de cebo para que esas personas decidan informarse de otros temas relacionados con la realidad en la que vive, o incluso emprender carreras profesionales y académicas que puedan generar un círculo virtuoso. Y por otro lado, no podemos olvidar que tanto la universidad como la administración, como otros entornos de autoridad y de profesionalización, tienen una responsabilidad con la sociedad, que es la de intentar mejorar la vida de la gente. Con lo cual, hacer pedagogía se vuelve hoy más necesario que nunca, dado que vivimos en una situación de incertidumbre perpetua, en la que la gente tiene una necesidad muy amplia de sentido de lo que está ocurriendo, y los profesionales de la ciencia social y de otras disciplinas deberían, en mi opinión, volcar su conocimiento hacia la sociedad para generar consensos y generar certidumbre. Cámara Cívica es una entidad de economía social que forma una red de profesionales de las ciencias sociales y de la comunicación, que básicamente lo que hacemos son análisis rigurosos sobre la realidad política y la realidad social, con la idea de acercar la política a la ciudadanía. Siempre pensamos en procesos de participación centrándonos en metodologías, en instituciones, y eso está muy bien, pero a menudo olvidamos que sin una ciudadanía crítica y comprometida no hay participación que valga y no hay una democracia sana. Con lo cual nosotros lo que hacemos es incidir no en la gente que ya está preparada y ya está interesada en los procesos sociales y políticos, sino buscar a esas personas que no les interesa la política, que no lo ven como algo atractivo, que les parece aburrido, y adaptar el discurso y esos análisis rigurosos a un lenguaje que ellos conozcan. Que la marca de la casa es el uso de la cultura pop y del humor. ¿Por qué? Pues básicamente porque hoy día es muy difícil encontrarte a alguien que se haya leído La política como vocación de Max Weber, pero es muy fácil encontrar a alguien que haya leído Juego de Tronos, por ejemplo, ¿no? O sea, el último capítulo de la 7ª temporada lo vieron 16 millones de personas solo en Estados Unidos a la vez, sin contar el pirateo que ha habido en todo el mundo. Eso significa que más allá de fronteras de lenguaje y de concepciones, hay un formato, hay un relato que conoce toda la gente, que se está planteando muchas cosas. ¿Por qué no utilizarlo como cebo para que esa gente empiece a reflexionar sobre la realidad que les rodea? Con lo cual, por una parte, tenemos estos análisis en forma de artículos, de vídeos, de podcast, que están disponibles en nuestra página web, cámaracivica.com, y luego también ayudamos a organizaciones públicas, políticas, sociales o empresas a adaptar su lenguaje a la ciudadanía. Intentamos trabajar con cargos públicos para que su mensaje sea más cercano a la gente, y por otro lado también que entiendan cómo otros procesos de innovación pueden ser beneficiosos para ser aprehendidos por la propia organización. Sin ir más lejos, ahora mismo estamos con un proyecto de fomento de las nuevas masculinidades en un entorno de un pueblo de Andalucía, dado que se ha visto que hay una gran población de hombres que podría estar a favor de la equidad de género, pero no se había fomentado. Pues nosotros hemos formado al equipo de gobierno, posteriormente hemos formado a todos los empleados del ayuntamiento para que sea algo transversal, y ahora vamos a dar una formación a toda la ciudadanía que quiera participar, con lo cual hay instituciones a las que estamos ayudando a generar procesos de cambio siempre a favor de los derechos humanos y una mayor justicia social, en este caso de la igualdad de género. Y finalmente, pues también generamos espacios de reflexión, como pueden ser debates, como pueden ser eventos, como puede ser otro tipo de espacios en los que de manera informal la gente se reúne normalmente para pensar, y nosotros pues intentamos generar esos espacios o participar en otros espacios donde normalmente no se hablaría de política y de análisis de ciencias sociales, como pueden ser programas de televisión y de radio sobre películas o cine, y usamos eso como reclamo para fomentar el conocimiento sobre la ciencia política. Nosotros hemos encontrado afortunadamente a servidores públicos y a cargos públicos
con una mentalidad joven y no necesariamente en edad, sino también en apertura a la innovación, a sensibilidad a los cambios sociales que han ocurrido en los últimos años, pero también hemos encontrado tanto a cargos públicos que creen que si han ganado 30 veces las elecciones en su pueblo no tienen por qué aprender nada, y a servidores y trabajadores del sector público que si se han memorizado una ley de memoria y se han sacado su plaza no tienen por qué aprender nada nuevo. Esto, en mi opinión y en la de nuestro proyecto, la de mis compañeros y compañeras de Cámara Cívica, es una manera errónea de pensar. Si yo soy capaz de hacer una transferencia a la otra punta del mundo con mi móvil, ¿por qué no me puedes mandar una notificación administrativa por correo electrónico? Porque hay impedimentos jurídicos, legales o, digamos, de competencia del sector público que lo impiden. En mi opinión, estamos en un momento muy interesante para que las organizaciones públicas se abran a otros actores que les ayuden a fomentar y a impulsar procesos de cambio interno y externo, y también a tener un oído más grande y más atento a las necesidades de la sociedad. Con lo cual, nuestro trabajo va un poco en esa línea de intentar detectar procesos de cambio que podemos generar de la mano de organizaciones públicas, sociales y de otro tipo para adaptarse a la sociedad. Simplemente para hacer una comunicación más cercana y un mejor servicio que mejore la democracia. Absolutamente. Si alguien sigue pensando que puede seguir como hasta ahora, nada más que tiene que mirar por la ventana y verá que hay una gran desafección política, que hay una gran desafección hacia las instituciones, una desconfianza institucional que está degenerando tristemente en procesos de desconfianza intersubjetiva. Hay un proceso de desintegración social en muchos países de Europa y de Latinoamérica que deberían ser corregidos, lo primero, haciendo que el orden en el que viven, que la administración, que el Estado dé respuesta a sus demandas, porque si no puede haber un proceso de desestabilización que genere graves problemas para la sociedad. Con lo cual, yo creo que estamos en este momento clave para empezar a cambiar de forma de trabajo y de entender que es muy positivo que las organizaciones públicas se adapten a las necesidades de la gente. Hemos venido de una época post-crisis en la que ha habido una gran desintegración de los grandes relatos y de cambios de gobierno que parecían muy estables en muchos países, tanto de Latinoamérica como de Europa, y ha habido un momento en el que la gran reina de las series era Juego de Tronos, que va precisamente de cómo un orden constitucional, un orden estable, se desintegra en una serie de familias que empiezan a luchar. También hemos visto a grandes antihéroes como Frank Underwood en House of Cards, un fontanero de la política que muestra cómo ese relato de que la democracia, la separación de poderes, el Estado de Derecho, muchas veces entra en colisión con el funcionamiento real o percibido, que esto es muy importante, de cómo funcionan las instituciones, del pasilleo, el cabildeo y todas estas cosas. Actualmente, que hay una gran crisis de sentido, no somos capaces de imaginar un futuro mejor, un sistema más perfecto, estamos en el momento de las distopías. Podemos ver Westworld, una serie basada en un libro de Michael Crichton, en el que los ricos son capaces de evadirse yendo a un parque temático en el que pagan para cometer todo tipo de atrocidades a robots. Es una serie además que entronca mucho con la posmodernidad en la que estamos inmersos, ya que rompe con una narrativa tradicional, te plantea que algo puede ser cierto y no cierto a la vez en función de la subjetividad de quien lo ve. E igualmente estamos en un momento en el que plantear alternativas al sistema capitalista parecen infundadas. La única quizá que lo plantea sería El cuento de la criada, basada en el libro de Margaret Atwood, que plantea que podría perfectamente haber una revolución conservadora teocrática en un país como Estados Unidos y convertir a las mujeres con capacidad de reproducción en esclavas sexuales. Esto ha sido muy interesante en ciertos contextos en los que el tema de la gestación subrogada ha entrado en agenda política y ha coincidido con el lanzamiento de esta serie, con lo cual podemos ver no solo las alternativas que plantea la ficción, una ficción que tiene un seguimiento masivo y que influye en la manera en la que la gente percibe los problemas públicos. La ficción, como cualquier objeto cultural, tiene un carácter performativo en la manera en que la gente entiende la realidad, con lo cual es muy interesante que ahora estemos en el gran momento de las distopías, en el momento de no saber hacia dónde vamos. Ojalá hubiera un género que no fuera el distópico, sino que fuera el utópico y nos planteara otros modelos de sociedad en los que vivir de una forma más
alegre, más civilizada y bueno, más justa.